Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas de la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño, de la oveja o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Vive Jesús. Como le dije, vamos a hablar de los sacrificios de Israel y de las leyes de cada sacrificio mientras ellos estaban en el desierto. Dice, Levítico es por excelencia el libro de la santidad en el Pentateuco, que sabemos que son los primeros 5 libros de la Biblia, pues contiene las leyes de los rituales y sacrificios prescritos por Dios al pueblo de Israel y realizados por los sacerdotes, hijos de Leví. Existen varios tipos de sacrificios y de ofrendas prescritas por la ley, la mayoría de las cuales se identifican y se describen en Levítico del 1 al 7, capítulo 1 al capítulo 7. El término más común utilizado en estos capítulos para describir los sacrificios y ofrendas son Corbán, que es una palabra hebrea que significa una ofrenda. Los sacrificios que se ofrecían en Israel se dividen principalmente en los 2 tipos. Habían diferentes tipos de ofrendas y de holocaustos, pero tenían que ver o con cruentos, que eran los sacrificios que tenía que haber derramamiento de sangre, o los no cruentos, la cual no la requería, o sea, no había derramamiento. Lo que ofrendían era harina, vegetales, frutos. Next. Dice, los sacrificios cruentos son de 4 clases. Sacrificio, ofrenda quemada llamada holocausto. La 2 era ofrenda de paz, que a su vez se dividía en 3 clases y se dividía en ofrenda de alabanza, ofrenda votiva o devoto, ofrenda voluntaria. Y la tercera era ofrenda por el pecado. Vamos a hablar y desarrollar más cada una durante la clase. Y la cuarta era una ofrenda por la culpa, que se hacían inadvertiblemente y estaban relacionadas con las del pecado, pero en las cuales había que hacer restitución. O sea, vamos a hablar más profundo de eso después, porque esas ofrendas también estaban por la culpa, porque tú sabías que había pecado, y también era por pecados inconscientes, que tú a lo mejor no sabías que lo había, pero se hacía una ofrenda, y vamos a hablar de eso. Y como les dije, pues las ofrendas no cruentas, se supone que diga, son las que eran de vegetales o cereales. Y ahora, para comenzar, vamos a hablar sobre la ofrenda del holocausto. Y esta también se dividía en 2, porque la ofrenda del holocausto era de ganado mayor y de menor. Voy a leerle, dice, los sacrificios o ofrendas quemadas, en griego, holocautoma, y de ahí al latín, al español, holocausto, era una ofrenda donde se quemaba todo el animal sobre el altar de los holocaustos. O sea, el holocausto era una ofrenda donde se quemaba el animal, como ya todos lo conocemos. Con excepción de la piel, que sería entonces para el sacerdote, que llevaba a cabo el sacrificio. O sea, todo lo demás se quemaba menos la piel. Y el sacerdote que estaba haciendo el sacrificio era el que obtenía la piel. El oferente llevaba el animal delante de Jehová, es decir, a la puerta del tabernáculo, y ya fuera el ganado mayor, que se puede decir que es un buey o un toro, o del ganado menor, que sería una oveja o un cabro. Macho y sin defecto, o sea, los animales que ellos tenían que traer, tenía que ser, en este caso, para esta ofrenda, tenía que ser un macho y que no tuviera defecto. Porque entonces si tenía un defecto, el Señor no lo iba a ver con agrado. Eso era parte de su instrucción, que tenía que ser un animal completamente sano, por decirlo así, saludable, sano. Dice, en caso de ser muy pobre, se le permitía llevar 2 tórtolas o 2 palominos. El costo a lo mejor de
del ganado menor, del ganado mayor, era un poco alta, y el que no podía o el que no tenía esa capital, ese dinero, entonces le podía ofrecer dos palominos o dos tórtalas, que en griego serían los hijos de las palomas. El oferente le imponía las manos sobre la cabeza del animal para identificarse con el sacrificio y que el animal le sirviera de sustituto para su expiación o cobertura de su pecado. O sea que si tú ibas a hacer un sacrificio, cuando tú llevabas el animal, tú tenías que poner la mano sobre la cabeza, y eso quería decir o simbolizaba que el animal iba a ser tu sustituto. Entonces, al tú poner, el animal se iba a poner como en tu posición. Y cuando mataban el animal, al animal morir, entonces moría tu pecado. Y es como cuando nos bautizamos, que cuando nos bautizan, nosotros dejamos el hombre viejo. Pues eso era más o menos la representación de por qué él tenía que poner la mano. Era señal de que estaba en sustitución del animal y que el animal iba a llevar tu pecado. Pero gracias a Dios ya eso no se tiene que hacer. Poderoso Dios. Dice, el animal era degollado por el propio oferente, o sea, lo mataba la persona que lo iba a ofrecer, y los sacerdotes entonces tomaban la sangre y lo esparcían sobre las paredes del altar del holocausto alrededor de sus 4 lados. Luego que lo ofrendaba, desollaba la piel del animal, que sería para el sacerdote, como le dije ahorita, que oficiaba el sacrificio, y lo partía en pedazos. Al lado norte del altar. ¿Se acuerda que estábamos hablando del tabernáculo en la clase pasada? Estábamos hablando del lado sur y del lado norte. Pues el lado norte, decíamos que entonces sería el lado izquierdo del tabernáculo. Ahí es que se dispersaba todo. Dice, y lo partía en pedazos, esto al lado norte del altar. Los sacerdotes tomaban la cabeza y la grasa, que en hebreo es pader, para quemarla sobre el altar del holocausto, sobre el cual ya se tenía que haber colocado la madera y el fuego. La grasa es aquella que cubre los intestinos, los riñones y los ijares o lóbulos del hígado. Luego se tomaban las extrañas del animal junto con sus patas, o sea, las extrañas, todo lo de adentro, y se lavaba antes de ser quemada junto al resto del animal. Después que se quitaban todas las extrañas, todo lo de adentro, se tenían que limpiar antes de ser quemadas. Las extrañas, que en hebreo es kereb, eran las partes internas del animal, como los riñones y hígados y otras. O sea que para primera ofrenda, esa era la regla, que tenía que ser un ganado mayor. O sea que si tú ibas a ofrendarlo, tenía que ser un buey o un toro, o un ganado menor, que era una oveja o un cabro, que como ahorita también se dijo que para los que eran pobres y no tenían lo suficiente dinero, entonces podían sacrificar tórtola o 2 palominos. Pero para las tórtolas y los palominos habían otras instrucciones de cómo sacrificarlo. Total, era un poco diferente. Y también, si lo leemos en Levítico 1, del 14 al 17, entonces el Señor le da otras instrucciones de cómo entonces iba a sacrificar esas 2 aves. Y en este sacrificio los animales tenían que ser quemados completamente, como dije, sin defecto. Lo único que no se quemaba era la piel, porque se le entregaban al sacerdote. Y cuando estas personas hacían esta ofrenda, este holocausto, era con el propósito de una expiación por pecados involuntarios en general. Al hacer ese holocausto también estaba dando una muestra de un acto voluntario, de un compromiso y una completa entrega a Dios. En este caso, para eso era que se sacrificaban esos animales. Dice, las instrucciones para el holocausto de la ave, fueran tórtolas o palominos, son las siguientes. El que la ofrendaba presentaba la ave y era el sacerdote que realizaba todo el acto del holocausto, ofreciéndola sobre el altar primeramente. Le quitaba la cabeza y lo hacía arder sobre el altar, exprimiendo su sangre sobre las paredes del altar. Luego le quitaban el buche y las plumas, los cuales
echaban al lado oriental del altar donde se echaban las cenizas. Y ahí se iban para otra parte para echar las cenizas. Y si lo leímos al frente, en el primero, el que lo ofrecía lo tenía que degollar y después el sacerdote hacía el sacrificio. Pero en la ave dice que el sacerdote realizaba todo el acto. Entonces, esto era una ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Ahí podían decir que entonces era un acto voluntario, era en olor grato. Al Señor le gusta la ofrenda con olor grato. Cuando nosotros damos una ofrenda voluntaria sin que nadie nos los pida, cuando nosotros queremos ayudar, el Señor le gusta ese tipo de ofrenda. Dice, a esta ofrenda se les llama holocausto y también kalil. Están hablando en hebreo y en griego. Una ofrenda completa. Holocausto del todo quemado. Eso significa holocausto del todo quemado. O sea, el animal se quemaba completamente. Dice, esto significa una entrega completa en el fuego, consagración total. El lado norte del altar era el más ideal para realizar estos sacrificios, ya que en el lado oriental era el lugar de la ceniza y el sur se consideraba como para ascender al altar, y en el lado occidental estaba ubicada la fuente de bronce, junto antes de la entrada del lugar santo. Cuando estábamos hablando del tabernáculo, ¿se acuerdan de la fuente de bronce del lavacro que estaba justo a la entrada de la puerta del altar? Que primero sacrificaban el animal y después tenían que ir a la fuente para limpiarse los pies y las manos porque tenían que entrar limpio al lugar santo. Dice, el fuego del altar no se apagaba según el Levítico. O sea, eso era un fuego que estaba, como dijimos en la clase, constantemente encendido, como el Espíritu Santo, que nunca se apaga. Cuando nosotros lo buscamos siempre está encendido. Pues así era ya. Ese fuego nunca se apagaba. Esas eran las leyes sobre las ofrendas del holocausto. Y ahora vamos, si leemos en Levítico 2:1, que voy a leer más que el 1, dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será sobre flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Ahora entonces vamos a hablar entonces de las ofrendas que no eran cruentas, o sea, que no necesitaba el derramamiento de la sangre y de los sacrificios de la paz. Dice, las ofrendas de vegetales o cereales, que vamos a entrar más en detalle, incluían 5. Dice, las ofrendas no cruentas, es decir, que como dije, no se requiere derramamiento de una sangre de un animal, son conocidas también como oblaciones, o sea, no cruentas, oblaciones, es lo mismo, ofrendas de vegetales o cereal. Utilizaban harina fina sin levadura, y que acompañaban a otros sacrificios como las ofrendas quemadas y de paz, usualmente con alguna cantidad de vino. Estas ofrendas se dividían, como dije, en 5 categorías, y la primera era la ofrenda de harina, y también tenía una ley. Decía que esa ofrenda de harina, que en hebreo es solet, dice, sobre la cual se echaba aceite de incienso, así se tenía que preparar esta harina. Y el sacerdote tomaba un puñado y lo arrojaba sobre el fuego del altar por memorial, y la porción sobrante era para él. O sea, la persona traía la harina, se le hacía el incienso y todo, él cogía un puñal, lo derramaba sobre el altar, y luego lo que sobraba era para el sacerdote, no para la persona que lo ofrecía, no la persona, era para el sacerdote. Y esa era una de las ofrendas entonces que eran no cruentas. La segunda es la ofrenda de cereal cocida, ya lo escribí, al sartén. Hice un error ahí. Ok, la segunda era la ofrenda de cereal cocida al sartén. Y entonces,
era al horno, la primera es al horno, perdón. La segunda es la ofrenda de cereal cocida al horno. Y esa será de panes sin levadura, en forma de tortas amasadas con aceite y untadas con aceite encima. También tenía su instrucción. Esa tenía que ponerse amasada con aceite y después ponerle aceite encima. Y así entonces iba a ofrecer esa ofrenda de cereal cocido al horno. Entonces la tercera era una ofrenda de cereal en el sartén o a la plancha. Vive Jesús. Que esta también era sin levadura, amasada con aceite. Se partía en pedazos y se le echaba aceite encima y una porción se quemaba sobre el fuego del altar, o sea, en olor grato también. Una parte en el altar se partía en pedazos y una parte de esa se ponía en el altar. La cuarta sería una ofrenda de cereal en cacerola o olla o cazuela, como ustedes lo conozcan. Yo lo conozco como una olla. Dice, ofrenda de cereal en cacerola sin levadura, amasada también con aceite. No se podía echar la levadura porque ellos usaban la levadura como para que dure más y eso la dañaba, entonces ya no iba a ser unos 100%. Dice, se prohibía esas cosas sobre el altar porque se usaban para ayudar a la fermentación. La fermentación incluye transformación, descomposición o corrupción y a menudo simbolizaba la maldad. O sea, por eso es que no se hacía la levadura, porque se podía fermentar y hay un cambio en la masa y por eso tenía que ser sin levadura. La quinta es las primicias que consistían de las ofrendas vegetales como espigas tostadas al fuego, granos tiernos majados, sobre las cuales se le derramaba aceite e incienso. O sea, la quinta ofrenda era de las primicias. Como aprendimos en un servicio que hicimos las primicias, era que la gente le traía las primicias acá al sacerdote y eso era una ofrenda voluntaria, por decirlo así. Y cuando estaba leyendo esto me acordaba, hay una señora en la iglesia donde yo iba. Ella tiene que tener sus 80, 81 ahora, pero ella está en silla de ruedas y no se puede mover de un lado. Sobre todo este lado, ella es paralítica de un lado y se puede mover del otro. Y esa señora sí, ella canta, ella pinta su casa, ella cocina, ella cose y ella siembra. Y cada vez que sembraba, el primer fruto que saliera, ella siempre lo llevaba a la iglesia. También, ella siempre, y ella decía, yo lo hago porque cuando yo llevo el primer fruto, hay más cosecha y se ve la bendición. Y casi siempre eran grandes, la hermana Dorina, una señora, y ella misma lo sembraba, ella misma lo decía, ella está casada y le hicieron una rampita. Ella se iba bajaba de su casa, iba para la parte de atrás y con una mano ella hacía todo. Ella hacía el hoyito, lo ponía y tenía atrás un montón de frutas y vegetales. Lo llevaba a la iglesia y lo ofrecía. Por eso es que cuando nosotros algunas veces, ¿verdad?, ofrendamos, tenemos que hacerlo de corazón y lo primero. Algunas veces, ¿verdad?, llegan situaciones en que primero pagamos todo y después lo que sobra ofrendamos. Cuando se supone que primero ofrende y después pagas todo y el Señor ahí que bendice. Ahí que vienen los diezmos, primero se saca hasta la ofrenda, si puedes sacar la ofrenda ya lo que salga de tu corazón. Y luego entonces pagar. Pero muchas veces pues pagamos todo primero para asegurarnos que está. Y ahí es que entonces tú estás obedeciendo porque estás confiando, ¿verdad? Y, amén. Y abájeme el aire porque no sé si es que tengo la camisa larga o el pelo suelto, no sé, o los nervios, pero estoy sudando, hace calor. Habemos poco, pero sí. Dice el hermano ahí que es más que está sudando por el pelo.
El hermano Efraín. Pero sí, hace calor desde que hace ratito lo estoy sintiendo y tengo sed. Sí, también. Amén. Bájalo. No, después que lo bajen. O pues traigan el abanico entonces para acá. Mi fe Jesús. Poderoso Dios. Vamos a seguir entonces con la clase. Ok. Dice, estamos hablando de la primicia y eso es lo que se llevaba y se le derramaba aceite e incienso. En todos los casos, el sacerdote tomaba un puñado de la ofrenda, la quemaba sobre el altar como memorial al que lo ofrecía, y el sobrante era para él, que por ser una ofrenda santísima tenía que comerse en el lugar santo. O sea, si él se iba a comer eso, como era una ofrenda santa, tenía que ser comida en el lugar santo, que estamos hablando, ¿se acuerda? Del lugar santo y el lugar santísimo. Pues se tenía que comer ahí en el lugar santo. Eso lo vemos en Levítico 6:16. Dice, la ofrenda cereal que ofrecía el sacerdote por sí mismo era quemada totalmente, la cual era una expiación. O sea, en la otra era un puñado, pero si el que lo ofreciera el sacerdote, entonces no podía comer, si se tenía que quemar completa la ofrenda. Dijo, ninguna ofrenda quemada sobre el altar del holocausto podía contener levadura ni miel, aunque se podía ofrecer como una ofrenda de primicias, aunque sin ser quemadas. O sea, si ofrecías algo que tenía levadura y miel, tenía que ser entonces ofrecida como primicias, no como las otras ofrendas, y entonces no podía ser quemada porque en el holocausto no se podía quemar nada que tuviera levadura y miel. Eso se ayuda para la fermentación y por eso no querían nada con levadura en el holocausto. Todas estas ofrendas requerían una porción de sal que no podía faltar como símbolo de preservación y de comunión en el pacto de Dios con Israel, y aceite sobre ella. Entonces, solamente las ofrendas de la flor de harina, que es la primera, y de grano, que era la quinta, esas solamente dos ofrendas se le podía poner entonces incienso encima. Vive Jesús. Y entonces estos, como ya sabían, ¿no? Y como se dijo, estas se hacían con el propósito de un acto voluntario de adoración, reconocimiento de la bondad y provisiones de Dios y con el propósito de una devoción hacia Dios. O sea, la primera era por los pecados voluntarios, por un acto también voluntario, pero ellos lo ofrecían como cuando nosotros ofrendamos, reconociendo la bondad y las provisiones de Dios. Esa era la idea por qué se ofrendaban esta harina. Un segundo. Vive Jesús, ¿me siguen? Pueden seguir alabando. Alábenle ahí. Vive Jesús. Entonces, siguiendo con las ofrendas no cruentas, vamos a pasar a las ofrendas y sacrificios de paz, en el cual se ofrendaba, era una ofrenda de acción, de gracia o alabanzas, ofrendas votivas o de voto relacionadas con un voto o una comunión con el Señor, y era una ofrenda voluntaria o espontánea. Vive Jesús. Dice, describe la tercera forma de ofrenda, los sacrificios de paz o también sacrificios de comunión, que consistía en tres tipos, como se lo leí: acciones de gracia o alabanza, votivas o relacionadas con un voto, y voluntarias o espontáneas. Estas ofrendas expresaban gratitud, obligación y compañerismo con Dios. O sea, cuando hacían
como cuando nosotros alabamos y glorificamos al Señor, que lo hacemos con un acto de gratitud. Por eso yo siempre digo que nadie nos tiene que decir que alabemos al Señor si en tu corazón hay gratitud. Cuando tu corazón hay gratitud, sale de ti alabanza, adoración, sin que nadie diga alabe al Señor, ¿verdad? Cuando estamos en la adoración, en los cánticos, sale de tu corazón. Y si sientan la canción y la entienden, más todavía. Vive Jesús. Dice sacerdote y el oferente, pues una parte era para Jehová y otra para el sacerdote y otra para el oferente. Los animales que podían ofrecerse eran del ganado mayor, como ahorita hablamos, lo que era el ganado mayor y el ganado menor. Pero en esta ocasión, para esta ofrenda y sacrificio de paz, para la primera, cuando estábamos hablando de los holocaustos, tenían que ser solamente machos. Pero para esta ofrenda podía ser un macho o una hembra. Así como del ganado menor, que eran las ovejas y las cabras, también podía ser macho o hembra. Y como al principio dijimos, tenía que ser sin defectos. Cuando le tenían que dar lo mejor al Señor, se le tiene que dar lo mejor al Señor. Vive Jesús. Dice, como en el caso de las ofrendas quemadas, primero se ofrecía el animal a Jehová en el altar del holocausto. ¿Se acuerdan dónde estaba el altar del holocausto? Pues ahí vive Jesús, se le ofrecía el animal a Jehová y el oferente le imponía las manos sobre la cabeza del animal. ¿Por qué se le imponía las manos sobre la cabeza del animal? Como en sustitución de nosotros mismos. Al tú poner la mano era como diciendo que Él iba a tomar tu posición y se va a llevar tu pecado. Vive Jesús. Se desollaba la piel del animal, que en este caso sería para el oferente. ¿Se acuerdan que la piel era en el sacrificio del holocausto, la piel era para el sacerdote, pero en este caso la piel era para el oferente? Vive Jesús. El oferente es la persona que está ofreciendo el sacrificio o la ofrenda. Dice la piel que en este caso sería para el oferente y no para el sacerdote que oficiaba el sacrificio, según establecido en Mishnah Sebad. Ok, dice, se procedía a sacar la grasa de las distintas partes del interior del animal para el holocausto. Primero la grasa que cubre y se adhiere a las extrañas o intestinos. Luego los 2 riñones con la grasa que los cubre. El Señor era bien específico, como quería, en orden, todo, como dije también para el tabernáculo, todo en orden, como lo quería que lo hicieran. Y el Señor daba las instrucciones cómo tenían que hacer cada sacrificio. Él no decía haga un sacrificio, él le daba las instrucciones de cómo hacer cada sacrificio y con qué hacerlo. Dice, luego los 2 riñones con la grasa que los cubre, la grasa de los lomos y el lóbulo del hígado que se extrae junto con los riñones. Toda esa grasa se quemaba en el altar como ofrenda para Dios y se ubicaba encima de la ofrenda del holocausto. Vamos a tener que empezar a sacar la grasa de las carnes para nosotros. Un pensamiento en la mente. Vive Jesús. Entonces esa grasa se le quitaba el animal y se quemaba en el altar como ofrenda para Dios y se ubicaba encima de la ofrenda del holocausto, en el caso de que se ofreciera una oveja. Además de lo antes descrito, se le removía también, en este caso se le removía la cola desde el espinazo y la grasa que se desprendía de ella para ser quemada también como ofrenda a Dios. O sea, las grasas se quemaban como ofrenda al Señor. Estaba estrictamente prohibido comer la carne y la grasa del animal. Alguien, si me pueden buscar el Levítico 17:11. Cuando lo tengan me avisan. Dice,
Estaba estrictamente prohibido comer la sangre y la grasa del animal. La ley ordenaba que de estos sacrificios se diera como alimento al sacerdote oficialmente el pecho mecido. O sea, ya de este sacrificio. Levítico 17:11. Amén. Por eso que era que no podían comer la sangre, porque dice que la vida de la carne en la sangre está. O sea, este pasaje presenta la razón para el derramamiento de la sangre del animal expiatorio y su significado para la expiación. Se asociaba la sangre del animal en su vida. O sea, no se podía y ni se puede comer sangre porque no se podía. El Señor decía que no se podía comer la sangre porque era como que representaba la vida. Entonces, Él dijo que no se podía comer nada, que no se podía comer la sangre. Dice, la vida de la carne en la sangre está. O sea, si lo vemos a ver, porque si nosotros no tenemos sangre, por eso entonces el Señor no quería que se ofreciera la sangre. Entonces en este caso se le daba el pecho al sacerdote oficiante y el muslo o la pierna derecha, y el resto de la carne era para quien lo ofrecía. La carne que provenía del sacrificio de acción de gracia o alabanza debía comerse el mismo día que se ofrecía el sacrificio. En el caso de la carne de los sacrificios en cumplimiento de algún voto, se podía comer hasta el día siguiente. O sea, en este caso esa carne, la que era de sacrificio de voto, se podía comer hasta el segundo día. Pero el tercer día debería de quemarse, pues el que comiera de ella sería cortado de su pueblo. En otra versión que yo leí, dice que si comían de la carne al tercer día, serían botados de su país, pero serían expulsados de su país. Sí, pero entonces si se comía la carne el tercer día, sería expulsado. Únicamente el que estaba limpio podía comer de esta carne. Nadie con impurezas podía comer de ella. Voy a buscar en Levítico 7, de 16 al 21. ¿Quién me lo puede leer? 7 del 16 al 21. Su pecado. O sea que si la comía al tercer día, ya caía en desobediencia y en pecado.
Y el sacrificio entonces no iba a ser contado. Era como que quedaba nulo, como que se eliminaba el sacrificio. Y dice, y la persona que de él comiere llevará su pecado. O sea, el Señor le permitía para las ofrendas de voto poderse comer el primer día, el segundo día, pero ¿qué pasaba si se lo comía el tercer día? Entonces no iba a ser aceptada esa ofrenda. ¿Por qué? Porque entonces se convertiría en pecado, desobediencia a la palabra del Señor. Vive Jesús. Entonces ya hablamos de las ofrendas del holocausto, de las ofrendas de oblaciones y de las ofrendas y de sacrificio de paz. Ahora vamos a hablar sobre los sacrificios por el pecado. Y cuando hablamos de sacrificios como el pecado, como les dije, se está hablando porque pecado involuntario y también pecados que sabías que habías cometido. Como las otras tenían sus leyes y sus normas a seguir. Vive Jesús. Y entonces aquí, dependiendo la persona que cometía el pecado, es que se iba a hacer el sacrificio y con qué iba a ser el sacrificio. Y dice, describe las ofrendas o sacrificios por el pecado de ignorancia y de culpa y de restitución. Ambas formas estaban estrechamente relacionadas y se aplicaba el rito de forma similar, como se afirma en Levítico 7. Las ofrendas o sacrificios por el pecado de ignorancia o yerro, o sea, que las hiciste sin darte cuenta, incluían a 4 grupos de personas, que era el sacerdote, la congregación, el príncipe o el líder de un ciudadano o persona particular del pueblo. Y dice en Levítico 5, del 1 al 13 también, se presentaba 3 cosas diferentes de este último tipo. Como les dijeran, dependiendo de la persona, ofrecía, ahí estaba lo que tenía que ofrecer. La ley para el sacrificio por el pecado de ignorancia del sumo sacerdote incluía un carnero o un novillo sin defecto, un novillo, un becerro sin defecto, el cual se presentaba delante de Jehová. El sacerdote ungido imponía las manos sobre la cabeza del animal confesando sus pecados. Luego el carnero era degollado delante del altar del holocausto y la sangre era llevada dentro del lugar santo. Como ven, y ponía sus manos sobre, confesaba sus pecados y sus pecados morían, por decirlo así, al degollar el animal y ofrendarlo o darlo en sacrificio. El sumo sacerdote mojaba sus dedos en la sangre y rociaba con ella 7 veces hacia el velo, 7, número perfecto de Jehová, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tabernáculo? El velo, porque al lugar santísimo solo podía entrar el sacerdote. El único que podía entrar ahí era el sacerdote una vez al año, en el día de las piezas. Dice, luego untaba de esa sangre sobre los 4 cuernos del altar del incienso ubicado en el lugar santo. ¿Se acuerda también del altar del incienso que tenía los 4 cuernos? Era cuadrado y tenía los 4 cuernos, eso se habló en la clase pasada. Ubicado en el lugar santo y salía de ahí para derramar el resto de la sangre en la base del altar del holocausto ubicado en el atrio. Ahí tomaba el animal, le sacaba la grasa, los riñones, los lugos del hígado, los quemaba sobre el fuego del altar del holocausto. Entonces el resto del animal, entiéndese, su cabeza, su piel, sus piernas, sus entrañas, sus intestinos, su carne, el excremento y demás, era llevado a un sitio limpio fuera del campamento donde se arrojaban las cenizas. Y allí se quemaba todo sobre la leña. Ahí no se quedaban con nada, también se tenía que quemar todo. Entonces la ley para
la ley para efectuar el sacrificio por el pecado de la ignorancia de la congregación era exactamente igual que la del sumo sacerdote. O sea, lo mismo que hacía ese sacerdote, lo hacían los de la congregación. Excepto que el lugar de este era, que debe de hacerlo el sacerdote, lo hacían los ancianos de la congregación. ¿Se imaginan ustedes matando aquí los animales? Los ancianos de la congregación. Dice, los que escogían el becerro del novillo y le imponían las manos sobre la cabeza de la víctima para confesar los pecados de la congregación. De esta manera se identificaba el pecado del sacerdote ungido con el de la congregación, a la que representaba delante de Dios. Este era el sacrificio que efectuaba durante el día de la expiación, que hablamos que se hacía un sacrificio una vez al año por los pecados del pueblo de Israel. Con la diferencia de que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para efectuar la expiación de sí mismo y de su casa, y la de la congregación rociaban la sangre 7 veces con sus dedos sobre propiciatorio y no sobre el velo. O sea, el sacerdote derramaba la sangre sobre el velo, pero la congregación era sobre el propiciatorio. Entonces también estaba el sacrificio para cualquier persona, del pecado de cualquier persona del pueblo, y esta persona podía llevar una cabra o una cordera. Y tenía también sus instrucciones de cómo sacrificarlo. Vive Jesús, poderoso Dios, príncipe. O estaba también, brinqué, príncipe, que entonces ellos sacrificaban un macho cabrío sin defecto. Y decía, seguía el mismo orden que lo de los anteriores, pero en este caso el sacerdote no llevaba la sangre de la víctima al lugar santo, sino que untaba con sus dedos de la sangre sobre los 4 cuernos del altar del holocausto y derramaba el resto sobre la base de esto. Luego quemaba la grosura como el sacrificio de la paz, pero no se quemaba el resto del animal fuera del campamento en el lugar de la ceniza. La piel del animal venía a ser de sacerdote, así como el pecho y el muslo derecho. Vive Jesús. También está el sacrificio por el pecado de la ignorancia de cualquier persona del pueblo. Ahí entonces era que podían traer una cabra o una cordera. Dice, se especifica ciertas faltas cometidas por ignorancia y el ritual a seguir. O sea, eso nos enseña que algunas veces nosotros pecamos sin darnos cuenta. Y por eso todos los días debemos pedir perdón. Algunas veces ofendemos a una persona y no nos damos cuenta. Algunas veces hacemos algo que entendemos que lo estamos haciendo bien y no nos damos cuenta. Y por eso que le llamaban pecados por ignorancia o yerro, que la persona no se daba cuenta. Pero una vez que, entiendo, una versión dice, una vez que esa persona sabía que había pecado, y en otra versión decía, una vez que le dijeran a esa persona el pecado, entonces esa persona hacía el sacrificio, porque se dio cuenta de que había pecado inconscientemente. Hay pecados inconscientemente y hay pecados que lo hacemos sabiendo que estamos pecando y lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo. Y unas veces, pues, inconscientemente somos humanos y entonces pecamos sin darnos cuenta. Dice, una persona que hubiera pecado en caso como falsos testimonios, tocar cosas inmundas, o sea, cosas sucias, cosas deshonestas, o juramento a la ligera, confesaba el pecado cometido y tenía varias alternativas a escoger para la expiación dependiendo de su situación económica. Una cordera o una cabra, 2 tórtolas o 2 palominos o una ofrenda vegetal o cereal. En el caso de presentar una cordera o cabra, se seguía el mismo ritual de la expiación para una persona particular. Vive Jesús. Y como ya habíamos dicho, si las personas no tenían para comprar o para ofrecer una cabra o un macho
o un cornero o un cabrío o de eso, entonces se le permitía hacer 2 tórtolas o 2 palomillas, y si eran más pobres todavía, entonces esas personas podían ofrecer 1/10 de la parte de la flor de harina. El Señor entendía, ¿verdad?, que si no podían ofrendar eso, pero siempre, pero eso nos enseña que aunque nosotros decimos que no tenemos, sí nosotros tenemos para ofrendar. Aunque sea el mínimo, siempre tenemos que dar al Señor lo que tenemos. Aunque nosotros creamos que no es mucho, lo tenemos que ofrendar. Vive Jesús. Y también tenía sus rituales. En el caso de los palomillos, dice, vive Jesús. Estoy buscando. Santo. Dice, el ritual para expiación con aves no había sido explicado aún y consistía en desprender la cabeza del ave del cuello, pero no por completo, y rociaba la sangre sobre las paredes del altar del holocausto. Y dice que con la otra ave se seguía el ritual del holocausto explicado ya en Levítico. Y si era la harina, cogía el puñado, el sacerdote cogía un puñado y hacía arder sobre el altar y el holocausto, y el resto era para su consumo. Y eso era, ahí lo dice, esos sacrificios eran por la expiación, por el perdón de pecados de ignorancia, por un pecado específico, para confesión de pecado y para limpieza de inmundicia. Y ahora vamos ya a lo último, antes que se acabe la clase, se nos acabe el tiempo. Vamos a hablar de las ofrendas expiatorias y de restitución. Vive Jesús. Cuando hablamos de restitución significa que había una devolución. Se devolvía algo. Dice, aquí se presentan 2 tipos de estas faltas relacionadas con los daños a los derechos divinos y del prójimo, por los cuales se estimaba una multa en dinero como restitución, así como un sacrificio por la culpa. El sumo sacerdote era quien estimaba el valor de la restitución conforme a las tasas prevalecientes en Israel y a la falta cometida. Dice, para casos donde se defraudaba en las cosas santas, o sea, en el diezmo, ofrenda u otra, se presentaba un carnero para el sacrificio por el pecado y se estimaba el valor del defraudado añadiendo una 1/5 parte. O sea, si había una falla en el diezmo o algo, si alguien no lo dio o algo y se ponía en pecado, tenían que entregar un carnero, y luego ellos hacían la suma de cuánto era el valor, y tenían que dar un 20%, una 1/5 parte, que es un 20% por encima. O sea que era mejor darlo, porque es como si ibas a pagar un 20% más. Yo escuché una vez, estaba diciendo, era en la iglesia de nosotros, pero era alguien que había dicho el testimonio que, ¿verdad? Así fue que el Señor trabajó con esa persona. Dijo que que ella había dejado de diezmar, y dice que así fue que sintió en su corazón que el Señor le había dicho. Ella comenzó a sumar desde cuando había dejado de diezmar, y cogió un préstamo para pagar todo ese diezmo con los intereses. Así el Señor, ¿verdad?, trabajó con ella. Pero ella sentía que tenía que pagar todo ese diezmo que sentía que había robado. En un testimonio se había dicho. Dice, el mismo procedimiento se seguía para aquel que hubiera defraudado a su prójimo en asuntos relacionados con robo, calumnia, depósitos encomendados, cosas perdidas que encontró y luego lo negare jurando falsamente. Si encontró algo y sabía y lo están buscando y no se le devolvía, se pasaba lo mismo. Se hacía una estima del valor y después tenía que ofrecer un cornero y tenía que pagar la 1/5 parte por encima. Dice, y cosas por el estilo. El sumo sacerdote estimaba el valor del daño, añadía una
quinta parte del valor tasado para compensar al prójimo defraudado, y para expiar su culpa ante Dios tenía que presentar un cordero como sacrificio por el pecado, conforme al rito descrito. Como ya, si se robaba algo, si tenía que, el sacerdote hacía una tasa y hacía una suma más o menos de cuánto era el valor, y como ya se dijo, tenía que dar después el cordero y el 20% del valor por encima del valor. Y ahora, para terminar, dice, los sacrificios y las ofrendas de Israel encerraban un mensaje profundamente espiritual que fue cumplido perfecta y cabalmente por Jesús el Mesías. Los sacrificios en el antiguo pacto del Sinaí solo cubrían el pecado, pero en Cristo no solo fueron quitados, sino que incluso la conciencia de la culpa son borradas. Por eso es que cuando el Señor nos perdona, ya nosotros no debemos sentir culpables. Tenemos que dejar el viejo hombre atrás y comenzar como una nueva criatura en el Señor. Los holocaustos simbolizan una entrega total donde el pecado representado por las entrañas del animal eran quemados continuamente, pues el fuego nunca se apagaba. El verdadero fuego de Dios es el Espíritu Santo, y que purifica la vida de todo adorador y creyente en Cristo. Las ofrendas de paz tipifican el resultado logrado por la justificación por medio de Cristo, que es la paz con Dios y la paz de Dios. Ahora en Cristo se puede celebrar una vida de gozo abundante simbolizada por las ofrendas de acciones de gracia. Juan el Bautista lo declaró elocuentemente cuando dijo: mirad el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ya nosotros no tenemos que hacer ninguno de estos sacrificios que se mencionan en el Antiguo Testamento, porque ya Jesús se entregó como el Cordero en la cruz del Calvario, ya derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados. Ahora podemos ir directamente a donde y a tener un encuentro con el Espíritu Santo. Lo que tenemos que hacer es venir, orar y confesar nuestros pecados sin tener que matar ningún animal, porque ya el sacrificio fue hecho en la cruz del Calvario. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a ser despedidos. Y vamos a seguir orando por la hermana, que Dios la siga usando, porque no es fácil aprenderse los libros, ¿verdad? De la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Nos ponemos de pie todos. Amén. Señor bendito, en esta noche te damos gracias, bendito Padre, una vez más, Señor, por bendecirnos, por guardarnos, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, Señor, que se han esforzado en esta noche estar delante de ti, bendito Padre. Gracias por mis hermanas, por los niños, bendito Señor. Gracias por mi hermana Raiza y por cada uno de los maestros, Señor, en esta noche, Señor. Te pido que los sigas usando, los sigas preparando, bendito Padre. Yo sé que es difícil, Señor, pero yo te pido que tú estés con ellos a cada momento, que ellos estén estudiando, bendito Señor. Gracias te doy por todo, bendito Padre. Gracias, Señor Jesús. Y te pido que tú nos lleves con bien en esta noche a nuestros hogares, bendito Padre. Bendícenos y guárdanos, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. Ampárenos cada uno de nosotros, bendito Señor. Gracias te damos, bendito Padre. Amén. Y el pueblo de Dios dice, allá atrás hay pro templo, hay enchiladas, hermanos. Amén.